¿Has pensado alguna vez hasta dónde pueden llevarnos la ira y la envidia? Como tomamos decisiones basadas en la competencia, el orgullo y el ego todo el tiempo, es fácil dejar que los malos sentimientos se apoderen de nosotros. Hoy vamos a analizar una de las historias más aterradoras de la Biblia, la historia de Caín, que mató a la primera persona de la historia. Pero la historia de Caín es algo más que una historia violenta. Nos muestra cómo son realmente las personas y qué ocurre cuando tomamos decisiones. Caín era un tipo normal. Era el primer hijo de Adán y Eva y el comienzo de la humanidad, lo que le hacía sentir pesado. Él y su hermano Abel debían entregar a Dios sus dones, pero algo salió mal. En su cólera y sus celos, Caín mató a su hermano, lo cual fue un error. Aparte del asesinato en sí, Caín también recibió una marca que duraría para siempre y sería recordada por todos los tiempos. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Qué nos enseña esta historia sobre lo peligroso que es ser envidioso, orgulloso y no estar dispuesto a cambiar? Hoy, guardianes de la Escritura, vamos a echar un vistazo a la vida de Caín, ver cómo su decisión de matar a su hermano cambió su vida para siempre. Prepárate para aprender de la primera historia de asesinato. Pensemos en cómo las cosas que hacemos cuando estamos disgustados pueden cambiarnos para siempre. Empecemos este viaje. La historia de Caín no comienza cuando mata a Abel. Comienza con las primeras personas que vivieron en un mundo lleno de fe y sufrimiento. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, eran devotos de Dios, lo cual es importante saber para entender lo que ocurrió. Tan pronto como Adán y Eva fueron expulsados del Edén, la gente comenzó una nueva relación con Dios que incluía la oración y las ofrendas. Por eso Caín y Abel hicieron los sacrificios, para demostrar cuánto respetaban a Dios e intentar acercarse a aquel que lo hizo todo. Abel cuidaba de las ovejas, mientras que Caín se dedicaba a la agricultura. Ambos llevaron sus ofrendas al Señor, pero Caín se sorprendió por la respuesta de Dios. Abel hizo una valiosa ofrenda a Dios dándole la grasa de los primeros terneros, que era lo mejor de su rebaño. Esto demostró que era obediente y que entendía que Dios estaba a cargo de su vida. La otra persona, Caín, trajo los frutos de la tierra, pero no dijo si eran los mejores o si había algo más especial en su regalo. Saber que Dios aceptaría el sacrificio de Abel pero no el de Caín incomodó mucho el corazón de Caín. Pero esta diferencia, la aceptación, no tiene nada que ver con el regalo en sí. Tiene todo que ver con el corazón de la persona que lo hizo. Dios miró a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín y su ofrenda, dice Génesis 4:5. Esto significa que Dios miró a la persona que hizo la ofrenda. Esto significa que Dios se fijó más en la persona que ofrecía el sacrificio que en el sacrificio en sí. Algunas personas piensan que Caín pudo no haber dado su ofrenda con un corazón puro para respetar verdaderamente a Dios. No ofreció algo que mostrara que realmente quería agradar al Señor. Debido a que los regalos eran diferentes, podemos ver lo que pasaba en el corazón de Caín. Dios trató de advertir a Caín porque podía notar que estaba cada vez más enojado y envidioso. ¿Por qué estás enojado?, le preguntó Dios. ¿Qué te pasa en la cara? Te aceptará la gente si haces cosas buenas. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Quiere apoderarse de ti, pero tienes que luchar contra él. Génesis 4:6-7. En este versículo, Dios no solo le da a Caín la oportunidad de reflexionar sobre su forma de actuar, sino que también le muestra el pecado que ya estaba allí. La peor parte para Caín y Abel es cuando Dios rechaza la oferta de Caín pero acepta la de Abel. Esta respuesta de Dios no solo muestra cómo los regalos eran diferentes, sino que también muestra lo que estaba pasando en el corazón de Caín. Caín no solo se siente triste y enojado, sino que su enojo comienza a apoderarse de su mente y su corazón. Dios trata de ser amable y decirle a Caín lo que va a suceder, pero la semilla del odio ya estaba allí. Caín no pudo evitar que sus sentimientos empeoraran a medida que la envidia y la ira crecían en su interior. En Génesis 4:8, la Biblia dice, Caín dijo a Abel, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Caín hizo esta cosa horrible porque estaba celoso de que su hermano hubiera sido aceptado por Dios, pero él no fue el primer asesinato del que se tiene constancia. No fue solo un sentimiento de infelicidad lo que hizo que Caín sintiera envidia, se convirtió en algo malo. Mató a su hermano no solo porque estaba celoso, sino también porque realmente quería deshacerse de la persona que representaba algo que él no tenía, el favor divino. La acción de Caín muestra que no tenía idea de cómo lidiar con lo que veía como injusticia. En lugar de apartarse de sus pecados y tratar de mejorar su don y su corazón, optó por la violencia.
La historia de Caín nos muestra que la envidia puede dañar nuestras relaciones con otras personas y destruirnos por dentro. Caín no aprendió de la reprimenda de Dios, en lugar de eso, se enfadó y eligió seguir su propio camino, que no era la voluntad de Dios. Dios hace una pregunta muy importante a Caín después del asesinato: ¿dónde está tu hermano? Es Génesis 4, 9. No lo sé, soy yo responsable de mi hermano, fue la respuesta de Caín, lo que demuestra que intentaba evitar asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Aunque ya le habían hablado del pecado, Caín se apartó aún más de Dios en lugar de pedir perdón. En su historia, Caín no solo mató a Abel físicamente, sino que también quemó su propio vínculo con Dios. Guardianes de la Escritura, la historia de Caín nos muestra cómo la envidia puede dañarnos tanto a nosotros como a los demás. Su ira y su falta de perdón hicieron que Caín sintiera celos, lo que llevó a la muerte de su hermano y a su propia separación de Dios. ¿Cuántas veces nuestra propia envidia, aunque esté oculta, nos impide seguir el plan de Dios para nuestras vidas? Esta historia de Caín es una dura advertencia de que los malos sentimientos pueden matarnos si se lo permitimos. ¿Dónde está tu hermano? No es solo una pregunta sobre Abel, es también una llamada para que pensemos en lo que ocurre con nuestras relaciones cuando dejamos que el pecado, como la envidia, se apodere de nuestras mentes. ¿Cómo tratamos nuestros sentimientos y a las personas de nuestra vida? ¿Dejamos que se acumulen nuestra ira y nuestro odio, o intentamos hacer las paces y tratar nuestros sentimientos de forma sana? Aunque la historia de Caín y Abel es triste y dolorosa, tiene profundas e importantes lecciones espirituales para nosotros hoy. ¿Qué podemos aprender del primer asesinato de la historia? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia que vayan más allá del horrible acto de Caín, nos hagan reflexionar sobre cómo está nuestro propio corazón? El estado del corazón es más importante que lo que hace la gente. Una de las lecciones más importantes de esta historia es que Dios no solo se fija en lo que hacemos, sino también en cómo nos sentimos y en lo que queremos hacer. Caín le dio a Dios su regalo, pero no tenía el corazón adecuado. La otra persona, Abel, hizo lo mejor que pudo, y su razón estaba en línea con la voluntad de Dios. Dios no rechazó el sacrificio de Caín por lo que era, sino por lo que representaba. El problema no estaba en el momento, estaba en el corazón de Caín. Como personas que guardan la Biblia, necesitamos pensar en cómo estamos entregando nuestras vidas a Dios. ¿Lo hacemos porque tenemos que hacerlo o porque realmente queremos agradarle? Cuando oramos, adoramos o nos dedicamos a nuestra vida diaria, nuestros actos deben mostrar que queremos honrar a Dios por dentro. 2. La queja y la envidia enferman nuestros corazones y nos alejan de Dios. Caín no supo qué hacer cuando su oferta fue rechazada. No había mirado su vida ni había hecho las paces con Dios, sino que dejó que la ira y la envidia se apoderaran de él. Cuando no tratas con tu envidia, es fácil que se convierta en ira, odio y finalmente en acciones dañinas. La envidia no solo daña nuestras relaciones con otras personas, sino que también daña nuestra relación con Dios porque nos impide ver cuán bueno es Él y cuánto amor da a todos. ¿Con qué frecuencia dejamos que la envidia se apodere de nuestras vidas, como hizo Caín? Dios no quiere que comparemos nuestras vidas con las de los demás. En cambio, quiere que miremos la nuestra, veamos nuestros defectos y pidamos perdón, como hizo con Caín. Dejamos que los malos pensamientos cambien nuestra mente y, como resultado, lo que hacemos. La historia de Caín nos dice que debemos controlar nuestros sentimientos y pedir perdón a Dios cuando metemos la pata. 3. Asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Cuando Dios interroga a Caín por haber matado a Abel, le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Para evitar asumir la responsabilidad, Caín miente y dice: no lo sé, soy yo responsable de mi hermano. Génesis 4, 9. El hecho de que Caín intentara librarse de su culpa demuestra lo duro que era su corazón, pero también es una lección para nosotros. ¿Cómo respondemos cuando se nos muestran nuestros defectos y pecados? Si hacemos algo mal, Dios quiere que asumamos nuestra responsabilidad y no tratemos de ocultarlo o evitarlo. Como personas que guardan la Biblia, necesitamos ser lo suficientemente humildes para admitir cuando nos equivocamos y asumir la responsabilidad por ello. ¿En qué partes de nuestras vidas tratamos de evitar asumir la responsabilidad culpando a otros en lugar de lidiar con los resultados de las decisiones que tomamos? 4. La bondad y el perdón de Dios. En su bondad, Dios da una oportunidad a Caín, incluso después de que matara a Abel. Dios no marca a Caín con una señal como castigo, lo hace para mantenerlo a salvo de personas que podrían querer vengarse de él. Este acto de bondad muestra cuán paciente y misericordioso es Dios, que siempre nos da oportunidades de salvarnos.
Dios todavía quiere arreglar nuestra relación con Él, aunque hayamos cometido el peor de los pecados. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle que cambie de opinión. ¿Qué pensamos los que guardamos la Biblia sobre el perdón de Dios? ¿Estamos dispuestos a aceptar el perdón de Dios, incluso cuando parece que nuestros errores no tienen arreglo? Hay una historia sobre Caín que nos hace pensar en lo agradecidos que estamos de que Dios nos perdone y nos permita empezar de nuevo, sin importar lo que hayamos hecho. A lo largo de los años, la historia de Caín y Abel ha dado mucho que pensar y discutir. Es una historia clara sobre el pecado, la envidia y los resultados de las elecciones, pero también hay algunas partes que nos hacen pensar en cuestiones e ideas interesantes sobre las que podemos profundizar. Veamos algunas de estas preguntas y cuestiones que se han planteado sobre la historia de Caín, tanto en la Biblia como en lecturas posteriores. ¿Por qué dijo Dios que no a la oferta de Caín? ¿Por qué Dios rechazó la oferta de Caín y aceptó la de Abel? Esta es la primera gran pregunta que surge al leer esta historia. Algunos expertos en la Biblia dicen que la razón es la calidad de los sacrificios. Como pastor, Abel dio a Dios la más gorda y la mejor de sus ovejas. Génesis 4:4. Caín, en cambio, habría traído un sacrificio menos importante y sin la misma devoción. Otros, sin embargo, dicen que lo que realmente importaba era el corazón de Caín, no la calidad del regalo. Dios está contento con los regalos genuinos que provienen de corazones humildes que quieren adorar, no solo de acciones religiosas. ¿Qué nos enseña esto sobre lo que debemos dar a Dios? No son las cosas que hacemos por fuera las que más importan, sino las mentes que hay detrás de ellas. Dios sabe lo que realmente sucede detrás de nuestras acciones. Él quiere un corazón puro que esté vuelto hacia Él más que solo seguir las reglas. 2:2. ¿Es la marca de Caín una señal o una maldición? El versículo 1:5 de Génesis 4 habla de la marca de Caín. Es una parte interesante y controversial de la historia. Dice, y el Señor le dijo, quien mate a Caín será vengado 7 veces. Así que, quien encontrara a Caín no lo mataría. Esto plantea la cuestión de qué era esta marca o señal en Caín. Diferentes personas tienen diferentes ideas sobre lo que significaba esta señal. Algunos piensan que era una cicatriz u otra señal obvia en su cuerpo para que Caín y los demás supieran que Dios lo estaba vigilando. Algunos lo ven como una advertencia moral que recuerda a todos el crimen cometido y también muestra la bondad de Dios al no permitir que nadie se vengue de él. Algunos también ven esta marca como una forma de protección espiritual. Creen que Dios no se la dio a Caín como una maldición, sino como una forma de mantenerlo con vida. Se mire como se mire, la marca de Caín plantea muchas preguntas sobre la naturaleza de Dios. ¿Es severo y castigador, o es bondadoso y bondadoso, incluso cuando la gente peca? La historia de Caín nos muestra que aunque el pecado tenga resultados, la gracia de Dios siempre permanece, dándonos una oportunidad de ser salvados y protegidos. 3. Caín y Abel en las historias de judíos y cristianos. La historia de Caín y Abel es importante para los judíos porque les enseña sobre el pecado y la envidia y también muestra la diferencia entre dos tipos de sacrificios que se pueden hacer a Dios. Otros que escriben sobre la historia judía ven el sacrificio de Abel como un ejemplo de adoración pura y el de Caín como un ejemplo de adoración impura, que se hace por razones prácticas y no por verdadera lealtad. Para los cristianos, la historia de Caín y Abel suele verse a un nivel superior. Abel es visto a menudo como un símbolo de Cristo, cuya muerte cruel prefigura la muerte de Jesús en la cruz. Como Abel, Jesús fue herido por los celos y el odio de los demás. Pero, al igual que Jesús, Abel era inocente y murió como un mártir. Esto nos hace pensar en cómo las diferentes religiones pueden tener diferentes maneras de entender la misma historia basándose en sus principales creencias. Como guardián de las Escrituras, ¿has pensado alguna vez en cómo cada una de estas lecturas puede ayudarte a entender la historia de una manera nueva? 4. La posibilidad de que Caín sea perdonado. A pesar de que Caín hizo algo muy malo, como asesinar, Dios le da la oportunidad de salvarse protegiéndolo de todo daño en lugar de matarlo de inmediato. Para muchos, esta forma de pensar sobre Dios les hace pensar en la posibilidad de que las personas que hacen cosas terribles puedan ser perdonadas. Si alguien hace algo tan horrible como asesinar, ¿puede Dios realmente perdonarle? Dios no rechazó totalmente a Caín, todavía le dio una oportunidad de vivir. Esto demuestra que Dios ha sido paciente con la gente durante mucho tiempo, está dispuesto a darnos nuevas oportunidades, incluso cuando hemos hecho cosas terribles. Esto nos hace pensar en lo poderoso que es apartarnos de nuestros pecados. Caín tuvo la oportunidad de cambiar sus caminos, pero la rechazó. ¿Qué nos dice esto sobre nuestros propios errores y defectos?
¿Estamos dispuestos a pedir perdón a Dios, o intentamos ocultar nuestros pecados y evitar lo que pueda pasar? Caín fue la primera persona que mató a alguien, pero su historia es algo más que una historia de pecado y venganza. Nos pide que pensemos en cómo nuestras decisiones pueden afectar a nuestras vidas y a las de quienes nos rodean, así como en los peligros de la envidia, el orgullo y la ira descontrolada. Pero, sobre todo, es una historia de misericordia. Dios da a las personas la oportunidad de salvarse incluso cuando han hecho cosas terribles, y Caín rechazó esa oportunidad. Esta película muestra la historia de Caín, desde el momento en que su oferta fue rechazada hasta el momento en que mató a Abel y la marca que quedó para mostrar el perdón de Dios y el pecado. ¿Qué podemos aprender de Caín? ¿Qué nos enseña esta historia sobre cómo son las personas, los errores que todos podemos cometer y, lo más importante, cuánto nos ama Dios pase lo que pase? Como guardianes de las Escrituras, debemos reflexionar sobre lo que hacemos y lo que sentimos. Podría ser que en algún momento nos estuviéramos tomando decisiones por celos o por la necesidad de hacernos notar. O tal vez, como Caín, intentamos ocultar nuestros errores en lugar de arrepentirnos de forma que las cosas queden bien. La bondad de Dios, que sigue dando a Caín la oportunidad de cambiar, está al final de su historia, no solo el castigo. Dios nos da una nueva oportunidad de hacer las cosas bien cada día. Ahora que estás pensando en tu propia vida, quizás sea el momento de hacer un examen de conciencia. ¿Has sido honesto con Dios y has hecho cosas que se ajustan a la verdad? Si es así, has dejado que tu orgullo y tu ira controlen tus decisiones, como hizo Caín. Dios siempre aceptará a las personas que realmente cambien de opinión. No importan los errores que hayan cometido. Lectores de la Biblia, es tu turno. ¿Cómo puedes utilizar lo que aprendiste de Caín en tu propia vida? Cuando menos lo esperabas, la envidia o el odio se apoderaron de tu corazón. ¿Qué haces con esos sentimientos? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y dejar un like si este video te habló. Únete a nosotros en este viaje de fe y aprendizaje. Cuéntale a otras personas que guardan la Biblia sobre este video y la lección de que la misericordia de Dios siempre está abierta para aquellos que quieren cambiar. Recuerda que las decisiones que tomamos dan forma a nuestras vidas, pero la bondad de Dios nos permite cambiar la historia. Sigue leyendo y estudiando la Biblia. Tu trabajo de difundir la palabra cambia la vida de las personas. Nos vemos en el próximo programa.